Esteban Duque, buenos días y gracias por estar con 6 AM de Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol Radio. Para decirlo en términos que entienda todo el mundo, expresidente, en las palabras del señor presidente de la República, usted aprovechó el crédito flexible del Fondo Monetario Internacional para subsidiar no a los pobres, sino a los ricos. ¿Es eso lo que pasó? A ver, primero empecemos porque una vez más aparecen las mentiras del reality semanal. Mentiras y la terrible combinación de arrogancia e ignorancia, Gustavo. En el año 2020, Colombia, por llevar una acumulación de buenas políticas macroeconómicas, recibió de parte del Fondo Monetario Internacional una decisión muy valiosa en el mes de septiembre del 2020, que fue aumentar la línea flexible de crédito a cerca de 17 mil millones de dólares. Y en el mes de diciembre de ese año, enfrentando todas las vicisitudes de la pandemia, que tenían, entre otras cosas, haber puesto en marcha un programa que se llamaba el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, nosotros utilizamos en diciembre de ese año una parte de esa línea, que fueron alrededor de 5.400 millones de dólares, para poder seguir protegiendo cerca de 4 millones de empleos. Ahora bien, ¿qué tenía el PAEF? El PAEF le dio apoyo a cerca de 140.000 empresas que tenían alrededor de 4.2 millones de trabajadores, de las cuales 120.000 de ellas eran microempresas y pequeñas empresas. Un porcentaje entre el 6.6 y 7% eran medianas y los porcentajes más pequeños eran empresas grandes y muy grandes. Y se protegieron también a empresas que tenían muchos trabajadores. De hecho, Caracol Radio fue una de las que también recibió como empresa durante una parte del tiempo, porque no era todo el tiempo. Las empresas tenían que aplicar y solicitar cuando se veían afectadas en su capacidad de generación y de mantener empleos. Eso fue lo que ocurrió y fue uno de los programas no solamente más exitosos para proteger la fuerza laboral, sino también para la reactivación económica, que en el 2021 nos llevó al año de más crecimiento en la historia de nuestro país, y para agosto del 2022 un crecimiento que fue el segundo más grande en nuestra historia. Entonces, que no vengan más con mentiras, que no vengan más con estas manipulaciones, porque los datos están ahí, la evidencia está ahí, y fueron también muchos países del mundo que utilizaron esa línea y muchos que tienen la línea. Hoy, desafortunadamente, esa línea está suspendida para Colombia por el desgreño y la destrucción macroeconómica que nos ha llevado este gobierno. Ya les queda un año, que asuman responsabilidad, pero que no sigan engañando más con mentiras. Expresidente, pero en efecto entonces usted aclara una cosa que es importante. Fueron 140.000 empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, pero también recibieron parte de ese subsidio o de ese préstamo que da el Fondo Monetario las empresas más grandes que el presidente Petro menciona en su trino. A ver, yo creo que la pregunta es distinta. La pregunta es, el presidente lo que salió a decir es que se utilizó una línea irresponsablemente para subsidiar a los empresarios más ricos de Colombia. Eso fue lo que él dijo. No habló de micro, ni de pequeñas, ni de medianas empresas. Si usted suma micro, pequeñas y medianas empresas, son el 97% de las empresas que recibieron el PAEF. Un porcentaje más pequeño, grandes y muy grandes. Y no todas las que él dice. Hay otro tipo de empresas que también están ahí, aún entre las grandes y más grandes. Puede haber una diversidad mucho más grande de la que el presidente menciona. Ahora, hubo muchos empresarios grandes que no aplicaron a la línea, que no consideraron que debían aplicar a la línea. Pero esto no era que llegaban y tocaban un timbre a ver quién tenía conexiones y relaciones. Había que llenar unos requisitos y eso se permitió que tuviéramos uno de los programas más exitosos reconocidos mundialmente en la gestión de la pandemia. Entonces, lo que se hizo en Colombia fue proteger 4.1 millones de empleos, sin discriminar, sin tener que apelar a amiguismos o a conexiones, con criterios claros y sólidos, y obviamente durante un tiempo que tuviera también un mecanismo de supervisión de que ya las empresas estaban solventando la situación que lo podían llevar a perder masivamente puestos de trabajo. Así fue que se hizo. Presidente Duque, ¿qué implica en el caso del gobierno Petro en este momento que el Fondo Monetario Internacional le corte la línea de crédito a un país? Vanessa, yo creo que el tema es muy elemental. El Fondo Monetario Internacional todos los años hace una revisión estatutaria del comportamiento macroeconómico de los países miembros, en lo que se conoce como la revisión del artículo 4
de la carta fundacional del fondo. Y ahí se revisa la situación de la deuda, la situación fiscal, la situación de recaudo tributario, etcétera, etcétera. Y aquí llevamos ya un año, vamos para 2, de violación de la regla fiscal, de crecimiento desmesurado del déficit, de crecimiento desmesurado de la deuda. Porque, claro, mucha gente dice, no, es que en el gobierno de Duque se aumentó la deuda. Claro, se aumentó la deuda como lo hicieron más de 100 y pico de países para enfrentar la pandemia, y se aumentó el déficit también con ese mismo criterio. Entre otras cosas, recomendación también de los organismos multilaterales para proteger la red social de nuestro país. Pero empezamos una senda también de reducción del déficit, y resulta que el año 2024 cerró con un mayor déficit que en el año de la pandemia. Si usted mira cómo estábamos en el año anterior a la pandemia, cerramos por primera vez con superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Entonces esta línea se suspende porque se está viendo irresponsabilidad en el manejo del déficit, irresponsabilidad en el manejo de la deuda, y lo que es aún peor, irresponsabilidad en la gestión del recaudo tributario. Entonces el fondo está diciendo, esto se suspende hasta tanto no se cumplan unos criterios, pero yo creo que esta también es la antesala de perder esa línea. Expresidente Duque, el presidente Petro hace entender que su gobierno tomó este crédito casi que por un capricho. ¿Qué hubiera pasado en ese momento en el país si su gobierno no toma este crédito con el Fondo Monetario? Esa pregunta es muy interesante porque esa línea Colombia la tiene desde el año 2009. ¿Qué ventajas tiene esa línea o que tenía esa línea? Primero, que era de rápido desembolso. Era de muy rápido desembolso y no estaba sujeto a condicionalidad. Nosotros la teníamos por el buen manejo macroeconómico. ¿Qué pasaba en diciembre del 2020? Si usted se da cuenta, los mercados estaban cerrados. Posibilidades de emitir bonos por 5.400 millones de dólares en ese momento no era posible. Y adicionalmente teníamos limitantes presupuestales en ese momento. Entonces, haciendo toda la valoración, el equipo técnico encontraba que en esa línea podíamos tener recursos de rápido desembolso, efectivos para la protección del empleo y no sujetos a condicionalidad. Por eso se utilizó esa línea, como también la utilizaron otros países. Ayer hubo además un hilo que presentó el exministro José Manuel Restrepo, muy claro, de los países que también utilizaron ese mecanismo. Y lo que hubiera pasado si no se hubiera utilizado esa línea era que no hubiéramos podido continuar con la protección del empleo formal después de la peor crisis que ha tenido la humanidad en más de 100 años. Entonces, fue uno de los mecanismos de protección del empleo, fue uno de los mecanismos de reactivación económica y uno de los mecanismos que le permitió a Colombia salir con fuerza en el 2021 y ser una de las economías que más creció en el mundo, obteniendo el mayor crecimiento de toda nuestra historia con más de un 10%. Expresidente Duque, ¿qué lectura le pueden dar las entidades de crédito internacional y las entidades financieras extranjeras al hecho de que este gobierno, el gobierno Petro, lleve en menos de 3 años 4 ministros de Hacienda y Crédito Público? Bueno, pues eso es una señal de irresponsabilidad total. Y la pregunta es ¿por qué se están yendo los ministros? Porque es que ahí lo que quieren es buscar a un aquiescente que le diga que sí a todos los caprichos del presidente. Quieren buscar una persona que sea un petrimetri de sastrería, que les acepte todas las decisiones para violar la regla fiscal. Y eso es gravísimo. Yo creo que el último ministro Guevara, que duró muy poco, pues fue claro y manejó con prudencia su salida, pero para nadie es un secreto que fue por una desaveniencia clarísima, porque no quiso él participar en unas decisiones que eran claramente irresponsables desde el punto de vista fiscal. Entonces, solamente mirando los datos, la situación de déficit, la situación de deuda y la situación de recaudo, la baja ejecución presupuestal y también las decisiones que se están tomando con fundamentos ideológicos y no técnicos, pues está llevando a que Colombia tenga que hoy emitir bonos en dólares a más del 10%. Es decir, hoy un bono de Colombia colocado en el exterior, de los que han colocado recientemente, está prácticamente rindiéndole a los que invirtieron lo mismo que estaría usted recibiendo por abrir un CDT en Colombia en este momento. Eso que le muestran los mercados, que están dispuestos a pagar lo que sea por esos bonos desde el punto de vista de tasa de interés, y eso muestra una situación de desespero y claro, lo que a Colombia la mantiene con algo de credibilidad es que históricamente nosotros nunca hemos dejado de pagar la deuda.
Pero ya cuando uno ve esas tasas que están empezando a salir de los bonos colombianos, pues yo creo que los mercados sí están viendo con mucha atención y con algo de preocupación la irresponsabilidad que está conduciendo a todas estas decisiones que a todas luces están comprometiendo la estabilidad macroeconómica del país. Las señales que se mandan. Expresidente, antes de despedirlo hablando de señales, me dicen que usted poca sintonía con los candidatos del Centro Democrático y que la sintonía está más bien con Vicky Dávila. ¿Cómo van esas señales? Mire, Gustavo, yo en este momento me encuentro aquí en la Universidad de Oxford dictando clase y yo estoy con una actividad internacional grande. Yo no estoy metido en el tema del día a día electoral. Pero aprovecho la pregunta para decirle algo. Yo creo que todos los colombianos hoy lo que queremos es construir caminos de unidad, porque o nos unimos o nos hundimos en Colombia. Esto no puede ser ni con guerras sucias, esto no puede ser con ataques traperos, esto tiene que ser la posibilidad de unirse en una convergencia clara en lo que el país necesita en materia de seguridad, en materia fiscal, en materia energética, en materia de salud. Yo creo que el Centro Democrático está haciendo un ejercicio para escoger el candidato. Importante que se conozcan las reglas para escoger el candidato. Creo que hay otras personas que también están haciendo la tarea. Usted me menciona a Vicky Dávila, creo que está recorriendo el país, ganando afecto de la gente. Hay mucha gente que también está recorriendo Colombia, que está empezando su proceso. Faltan otros por aparecer. Y yo creo que hoy lo que tenemos que buscar es un mecanismo para que lleguemos el año entrante con una gran alianza nacional republicana que nos permita a nosotros pasar esta horrible noche y tener un gobierno en el año 2026 que tenga la fuerza y la legitimidad para poder desactivar las 4 grandes bombas que está dejando este gobierno: la fiscal, la de salud, la de seguridad y la energética. Si esas 4 bombas no se desactivan con un gran consenso nacional, va a ser muy difícil sacar el país adelante. Expresidente, muchas gracias, muy amable.